Esta semana en Vaticano, en respuesta al llamado del Papa Francisco para tomar medidas sobre el cambio climático, alcaldes de 65 ciudades del mundo se reúnen en el Vaticano. Entre ellos, el alcalde de Nueva York y el gobernador de California nos comparten los desafíos en sus ciudades. Una nueva aplicación para el celular nos permite conocer el trabajo que realiza la comunidad de restauración de arte del Vaticano. Además, daremos una mirada en exclusiva al nuevo libro sobre los escritos espirituales del fundador del Opus Dei. Con esto y más, damos inicio a Vaticano. Y el Papa Francisco hace un llamado y el mundo responde. Un encuentro sobre la esclavitud moderna y el cambio climático se realizó esta semana en el corazón del Vaticano. El evento de 2 días se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Sínodo y en la Casina Pío IV, ubicada en los Jardines Vaticanos. 65 alcaldes y otros líderes fueron invitados a participar del simposio y cada uno tuvo la oportunidad de expresar brevemente su experiencia y preocupación personal respecto a estos temas. El mismo Papa Francisco estuvo presente el primer día de las sesiones y delineó el marco de reflexión para la Asamblea. ¿Y por qué esta convocatoria de la Academia Pontificia de las Ciencias a los síndicos, alcaldes, intendentes de las ciudades? Porque esta conciencia, si bien sale del centro hacia las periferias, el trabajo más serio y más profundo se hace desde la periferia hacia el centro. Es decir, desde ustedes hacia la conciencia de la humanidad. La Santa Sede, o tal país o tal otro, podrá hacer un buen discurso en las Naciones Unidas, pero si el trabajo no viene de las periferias hacia el centro, no tiene efecto. Y ahí es la responsabilidad de los síndicos, de los intendentes, de los alcaldes de las ciudades. El gobernador de California estuvo entre los invitados. Es evidente el aprecio que tiene por el Papa y esta iniciativa. California está en el segundo lugar en Estados Unidos en la lista de los estados con mayores emisiones de dióxido de carbono. Es impresionante y muy significativo que los alcaldes de tantas partes del mundo se hayan reunido para conversar sobre lo que el cambio climático significa para la gente y para toda la humanidad. Es importante escuchar el mensaje del Papa, un mensaje de conclusión que llama a una ecología integral. Además, vemos la preocupación por los más vulnerables y cómo los menos poderosos pueden ser afectados por la conducta de los que tienen poder. Otro participante fue el alcalde de San José, un católico que dice ser un fan del Papa. Me impactó poder tener la oportunidad de ser parte de este encuentro. Ciertamente nunca rechazaría una invitación del Vaticano, particularmente del Papa Francisco, de quien soy un gran fan. Admiro mucho cómo ha abierto la Iglesia en tantas formas y ha creado una que es más inclusiva. Una de esas formas a la que me refiero es la pasión con la que asume la justicia social, de modo que es emocionante para muchos de los millones de católicos, y me incluyo. Entonces, sí quería ser parte de esto. También se resaltó el deterioro de los recursos naturales y la pobreza, como los desafíos que enfrentan países como Honduras. Desde el punto de vista productivo, ya que los agricultores que no tienen acceso a la tecnología, principalmente los más pobres, impacta, como se dijo ayer en el evento, impacta a los más pobres. Los que no tienen acceso a riego, muchas veces se ven obligados a perder sus cultivos y por ende también la proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos. Hemos elaborado ya como experiencia un plan de gestión de riesgos a nivel municipal y hemos organizado también los CODEN, o sea, comités de emergencias locales, para que trabajemos mucho sobre las medidas de prevención en este caso y en su defecto también medidas de mitigación y medidas también de adaptación al cambio climático que le llamamos nosotros particularmente resiliencia. Ruiz también resaltó la agenda social en el mensaje del Papa Francisco. Pienso que el mensaje fue inspirador y el tema él mencionó la agenda social,
que el tema social es muy importante, tomar de centro el individuo dentro del tema de cambio climático. Yo creo que esa es una variable muy importante. Ha sido un evento inspirador y que nos sentimos muy felices porque tener una opinión autorizada como la del Papa va a hacer que muchas cosas cambien a nivel mundial y nuestro país no es la excepción, donde la cooperación internacional, de alguna manera por ser municipios ubicados en la costa atlántica, se había invisibilizado la pobreza, pero que sin duda ya con este tema pues, va a hacer que la cooperación llegue a nuestra región. Por su parte, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador habló de la falta de servicios para los pobres. Luchar contra la inequidad social en la distribución del suelo, eso tiene que ver mucho con las ciudades, con el desarrollo de las ciudades, con un crecimiento inequitativo. Y América Latina, el Papa lo comprobó, estuvo justamente, yo creo que por esa razón es una de las regiones del mundo más inequitativa, la más inequitativa, porque todavía hay diferencias hablemos de riqueza, entre el ingreso que tiene un rico y el sueldo y el que tiene un pobre. Son tan abismales las brechas que tenemos como obligación moral, como gobiernos, que luchar contra eso, para disminuir esa brecha. Lo mismo sucede con el territorio. Así como hay esa inequidad, también hay privilegiados que ubican determinados espacios de la ciudad con todos los servicios, con acceso a todo, a vías, a electricidad, a todo tipo de equipamiento, y hay una gran cantidad de población que vive en las afueras, absolutamente segregados espacialmente por un tema del costo del suelo y de la plusvalía que no se ha controlado todavía y que hace que solamente el que tenga recursos, que tenga mucho dinero, pueda acceder a ciertos espacios y los pobres siempre en las periferias, sin servicios, sin calles, en un estado de pobreza endémica. Con la gracia de Dios, el Papa también estuvo en Ecuador y nos dejó el mismo mensaje, un mensaje de desprendimiento, una réplica, un recordatorio de lo que Cristo nos dijo hace 2000 años, que la riqueza no sirve de nada si no tenemos una sociedad feliz. Necesitamos desprendernos, saber que hay todavía brechas y comprometernos y sentirnos afectados porque otro todavía no vive igual de bien que nosotros. La noche del 22 de julio el evento llegó a su fin y los alcaldes volvieron a sus ciudades, muchos de ellos con un renovado entusiasmo para ponerse manos a la obra. Uno de los participantes de la cumbre en el Vaticano sobre cambio climático fue el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que compartió su emoción ante el llamado del Papa a la acción. Me parece que es extraordinariamente efectivo, porque mucha gente con un pensamiento similar en ese evento ahora está comprometida a actuar incluso más rápido para lograr un pacto en estos temas. Creo que siempre hay una realidad humana, una fuerza en los números que son un recordatorio sobre cuántos líderes en el mundo quieren alentar a sus gobiernos nacionales y lo quieren hacer con su ejemplo. Pero entendámoslo bien, tener el apoyo de su santidad es lo más alentador que se me puede ocurrir. Es la posibilidad más grande de empoderamiento al tener a la voz moral más fuerte en el planeta que nos llama a la acción. Para mí ha sido un absoluto privilegio poder ser parte de esto. El Santo Padre no solo le habla a la Iglesia, sino también a todo el mundo secular. Creo que él nos llama a los hombres de negocios del mundo y a los gobernantes. Creo que es una gran oportunidad. Está diciendo que las instituciones alrededor del mundo han fracasado. Necesitan lidiar con este asunto con mayor énfasis. Ciertamente, él no teme hablar de los problemas del sistema capitalista, y eso es necesario, pero también nos deja claro que los gobiernos pueden servir mejor. Uno de los asuntos más complejos de los que se trató fue la conexión entre cambio climático y tráfico humano. Creo que si alguno escucha con atención, él dice que estamos en un ciclo que nos degrada, porque ya no solo hemos creado una dinámica en la que nuestro medio ambiente está en constante declive, sino que también eso limita el potencial económico de mucha gente. Por ello, no solo la desigualdad se agudiza, sino que también, en la ausencia de oportunidades, suceden las peores posibilidades. Allí es donde se ve un incremento en el tráfico humano. Se ve a gente aprovechándose de esto. Se ve a gente joven que no tiene otras oportunidades económicas y que termina en las peores actividades o que son obligados a participar en ellas. Entonces creo que el Papa, con mucha fuerza y con mucha elegancia, ha dicho que ambas cosas están interconectadas.
Si no le prestamos atención a la tierra, entonces no tenemos una economía justa, ya que ambas realidades estarían basadas en decisiones económicas y en decisiones gubernamentales que no tienen sentido. Quédese con nosotros, ya regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. En un cálido y soleado domingo, el Papa Francisco rezó el Ángelus ante una multitud de fieles reunida en la plaza de San Pedro. En su reflexión habló sobre la multiplicación de los panes y los peces. La multitud está sorprendida por el prodigio de la multiplicación de los panes, pero el don que Jesús ofrece es plenitud de vida para el hombre hambriento. Jesús sacia no solo el hambre material, sino aquel más profundo, el hambre del sentido de la vida, el hambre de Dios. Frente al sufrimiento, a la soledad, a la pobreza y a las dificultades de tanta gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer lo poco que tenemos como aquel muchacho. Ciertamente tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna capacidad. ¿Quién de nosotros no tiene sus 5 panes y 2 pescados? Todos tenemos. Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastará para que en el mundo haya un poco más de amor, de paz, de justicia y sobre todo de alegría. ¿Cuánta necesaria es la alegría en el mundo? Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos, gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don. Luego abrió oficialmente las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud, también conocida como JMJ por sus siglas en español, que se celebrará el próximo año en Cracovia, Polonia. Hoy se inician las inscripciones para la 31ª Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará el próximo año en Polonia. Yo mismo quise hacerlo y por esta razón hay un muchacho y una muchacha a mi lado, para que puedan estar en el momento en que lo haga aquí frente a ustedes. El Papa Francisco fue la primera persona en registrarse mediante un iPad. Junto a él estaban 2 voluntarios de la JMJ. Listo, ya estoy inscrito. Mediante este aparato electrónico me he inscrito como peregrino hoy. Al celebrarse durante el Año de la Misericordia, esta jornada será, en cierto sentido, un jubileo de los jóvenes, llamados a reflexionar en el tema «Benditos los misericordiosos, porque hallarán misericordia». Invito a los jóvenes de todo el mundo a vivir esta peregrinación a Cracovia o participar en este momento de gracia en sus propias comunidades. A mediados de julio comenzó oficialmente el juicio penal contra Józef Wesołowski, el exarzobispo acusado de abusar de menores y de poseer material pornográfico mientras servía como nuncio en República Dominicana. Las acusaciones contra el exprelado surgieron en el año 2013 y las autoridades dominicanas y las del Vaticano iniciaron la investigación correspondiente. El proceso penal en el Vaticano se inició en septiembre del año pasado. El exprelado ha sido expulsado del estado clerical y se le ha revocado la inmunidad diplomática. El polaco es juzgado en la Ciudad del Vaticano, donde existe una propia corte penal y podría ser condenado hasta 35 años de prisión. La máxima condena con la que una corte del Vaticano ha sentenciado anteriormente a alguien ha sido la cadena perpetua, una medida que el Papa Francisco abolió inmediatamente después de su elección. Por su parte, el exprelado niega todos los cargos. El lunes 29 de junio, el Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra analizó los conflictos del verano pasado en Gaza a través de un informe. El informe también indica el fracaso de Israel en el tema continuo de investigar estas violaciones masivas que fueron perpetradas para el poder ocupante, que son equivalentes a crímenes contra la humanidad. Una semana antes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó las conclusiones presentadas.
Israel considera que este informe es defectuoso y tendencioso y alienta a los observadores objetivos a hacer lo mismo. La jurista estadounidense Mary McGowan Davis, que lidera la comisión independiente, dijo que el informe de la investigación habría sido distinto si Israel hubiese cooperado para su realización. 3 grandes conflictos en 6 años y el bloqueo han afectado la economía de Gaza y han impedido virtualmente todo derecho de la población del lugar, bloqueando el acceso a la educación, la vivienda, la salud, la alimentación y la sanidad. El embajador de Israel ante la ONU en Ginebra, Himayata Manoa, no participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. El informe acusa a Israel y a los palestinos de posibles crímenes de guerra. Casi 2.000 palestinos perdieron la vida y unos 11.000 resultaron heridos en la guerra con Israel. Luego de la sesión, algunas de las organizaciones de ayuda a los palestinos y de defensa de derechos humanos realizaron eventos paralelos en respuesta a la investigación de la ONU. Si hablamos del informe, la justicia y la responsabilidad no es un asunto de Palestina e Israel, sino de víctimas y perpetradores. Creemos que las cosas cambiarán tarde o temprano, porque los derechos son derechos y nada detendrá a la gente que clama por justicia en cuanto a sus derechos fundamentales. La situación en Gaza no es solo humanitaria o de comida o destrucción, también es un problema de derechos humanos. De otro modo, ¿cómo se entiende que desde 2006, cada 2 años nos reunamos y hablemos sobre esto? Entonces, si realmente se quiere llevar justicia a la población, tenemos que responder a la causa principal, el origen de este problema. Ahora estamos muy felices porque el Vaticano ha reconocido a Palestina como Estado, aunque con esto no termina todo. Esto no es todo lo que queremos. Queremos que Israel acepte su responsabilidad. Pero claro que los palestinos merecen tener su propia tierra y su propia vida, como todos en el mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe discutir el informe, luego de lo cual habrá una votación. Un borrador de la resolución será enviado a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad y a la Corte Penal Internacional para más acciones. Bienvenidos al mundo de los patronos de las artes. Patreon, que es el nombre de la nueva aplicación, está diseñada para un único propósito. El objetivo de esta aplicación es crear una interacción y construir una comunidad, además aprovechar la recolección de fondos y atraer nuevos patrones para el arte como una audiencia más joven. Alguien interesado tal vez en donar $20 a un nuevo proyecto y que no puede pagar todo el ticket de donación. Así la meta es atraer una nueva generación para construir una comunidad a través de las redes sociales. Entonces, la forma en la aplicación está estructurada. Es como si fuera un alimentador de noticias y cada día hay nuevos contenidos. Es como ver Instagram todos los días con nuevas cosas. Así también se puede ver la aplicación sobre cosas divertidas de los patronos, los curadores de los museos, distintas obras de arte en ellos y las distintas cosas que hacen los patronos en el mundo. El servicio de la aplicación es tanto para patronos experimentados como para miembros nuevos y anima a que más gente se unan a la causa. Se puede comentar, le puedes dar me gusta y puedes compartir. Si tienes cierto nivel como patrono, porque al inscribirte indicas si lo eres o no, entonces tienes un servicio de chat con nuestra oficina y puedes averiguar sobre el proyecto con el que colaboras. Puedes decir, por ejemplo, estoy tomando desayuno y me da curiosidad mi proyecto, me gustaría saber cómo va. Y nos puedes enviar un mensaje mediante la aplicación y te respondemos en tiempo real. La aplicación también permite a los usuarios tomar parte de intercambios multimedia en tiempo real sobre proyectos actuales. Si hay otra forma en la que el curador puede enviar una imagen al usuario y decirle, mira, aquí hay una imagen de Snapshot de tu proyecto. Entonces sí, puedes tener reacciones en el momento sobre lo que sucede con tu pieza de arte. Es emocionante y es lo que nuestros patronos merecen. Cualquier persona interesada en preservar la importante herencia católica en el Vaticano puede encontrar a los patronos la forma perfecta de involucrarse con esto.
Los patronos son un grupo que fue fundado a principios de los 80 y son una mezcla de gente de distintas nacionalidades. Originalmente solo era para estadounidenses, pero ahora estamos creciendo y nos alienta a ver gente de Europa y Asia. Lo que hacemos es solventar los distintos proyectos de restauración en los museos. Nuestra forma de captar más personas es que cada año publicamos un libro con las listas de todos los proyectos en los museos que necesitan dinero. Luego enviamos este libro de deseos a los distintos capítulos en todo el mundo y ellos adoptan los proyectos. La aplicación ya está disponible, solo busque Patrum en cualquier tienda de apps. Quédese con nosotros, luego del corte continuamos con más en Vaticano. Bienvenidos nuevamente, esto es Vaticano. Con más de 90.000 miembros que incluyen a los fieles laicos, así como unos 2.000 sacerdotes, el Opus Dei tiene presencia en más de 90 países. Su fundador, San José María Escrivá, ha escrito muchas homilías, meditaciones y textos espirituales reunidos en el libro Camino. La edición española ya ha sido publicada hace años, pero ahora por primera vez se publica en alemán y luego vendrá su publicación también en inglés. El contenido de este libro, que no he escrito por mí mismo, sino con el profesor Javier López, quien ha hecho más que yo para ser honestos, quiere ser una presentación completa de las enseñanzas espirituales del fundador del Opus Dei. Esa es la meta. Lo más interesante es que hay mucha literatura que se centra en cosas individuales de la enseñanza de San José María Escrivá, pero no había un concepto general ni una presentación completa de lo que él enseñó. Y esa es la idea con este libro. También está planeada la traducción al italiano y mucho se ha avanzado para seguir con ese trabajo en verano. Luego tendremos la primera edición en inglés, que también está avanzada. Pasaré el verano corrigiendo el primer volumen. El libro es fruto de una década de investigación y trabajo porque debía explorarse una gran cantidad de material. Escritos de los miembros, miles de páginas, después de miles de páginas de transcripciones de sus homilías, de su trabajo en pastoral que no ha sido publicado antes, que constituyen un trabajo que debe ser publicado y que tomará otras décadas. Todo este material estuvo a nuestra disposición y puedo decir que estamos ofreciendo algo que antes no estaba disponible. Mediante el escrutinio escrito y científico, el libro busca ser fácilmente accesible para el lector común. Uno de los temas principales es, después de todo, la santificación de la vida ordinaria. El lenguaje de San José María es muy vivo, práctico, unívoco y claro. Él es un predicador y no un filósofo ni un teólogo. Es accesible a todos. Yo ya he hablado con mucha gente razonable que no tienen formación teológica y me dicen que disfrutan mucho del texto. Van a ver 3 partes. La primera tiene un largo prefacio para contextualizar la enseñanza de San José María, teológicamente e históricamente. Luego sigue en 3 partes el objetivo de la vida cristiana. ¿Dónde lucha el cristiano en la vida? Para glorificar a Dios, construir su reino, establecer la Iglesia, es necesario que la vida de oración y la Santa Misa hagan parte de la vida. Entonces se debe centrar en lo cristiano. Después también está la lucha, un tema importante del que hoy nos habla mucho y que sin embargo José María enfatiza. Sin la lucha contra nosotros mismos, no contra otros, contra la propia resistencia interior, no hay proceso en la vida espiritual. Al ser ya una parte de Roma y del ambiente del Vaticano, esta monumental calle conecta la Plaza de San Pedro con el Castillo San Angelo. Todo peregrino y todo turista hoy ve una calle ancha que lleva a San Pedro. Pero no siempre fue así, ya que esta calle no es tan vieja. Fue construida en los años 30 del siglo pasado. Luego nació la idea de hacerla. Hasta ese entonces teníamos aquí una parte del Borgo. Había iglesias, palacios y casas en alquiler. Todo fue demolido en dramáticas circunstancias. Hubo acaloradas discusiones sobre si esto debía pasar o no, porque la impresión de caminar en medio de las calles oscuras de San Pedro era fenomenal. De pronto uno estaba de pie ante la gran, amplia y acogedora plaza de San Pedro. Pero en los 30
se decidió finalmente construir esta monumental calle. Tomó mucho tiempo hacerla, por cierto. Recién en los 50 fue terminada y entonces recibió el nombre de Vía della Conciliazione, en recuerdo de la reconciliación de Italia con la Santa Sede. La calle debe tener unos 500 metros de largo y su construcción tomó 14 años. En ocasiones especiales ha funcionado como una extensión de la misma plaza, permitiendo que una gran cantidad de visitantes asistan a celebraciones desde allí. En grandes días de fiesta se ve que fue una buena decisión. Pensemos, por ejemplo, en la misa de exequias de San Juan Pablo II o el Año Santo que se viene. Esta calle, que será convertida en calle para peatones durante este tiempo, será parte de las celebraciones del año jubilar. Los obeliscos en el camino fueron instalados a tiempo para el jubileo de 1950.